Hola, les habla Javier Escamilla y le invito a que me acompañe en esta nueva serie de estudios bíblicos para vivir mejor. En este estudio aprenderemos lo que la Biblia enseña acerca de las bendiciones y las maldiciones. Este es el episodio número 10. En él estudiaremos cómo el apóstol Pablo visita la ciudad de Atenas y expone magistralmente el tema de la idolatría. Comenzamos. Entonces, continuamos con el versículo 20. Le dicen estos filósofos al apóstol Pablo, dice, porque te oímos decir cosas extrañas, por tanto queremos saber qué significa. Explícanos con detalle lo que le van a decir. Versículo 21 dice, pues todos los atenienses y los extranjeros de visita allí no pasaban el tiempo en otra cosa, sino en decir o en oír algo nuevo. Así que Atenas se le reconocía por las ideas, las novedades. Y no solamente los que viven ahí, los atenienses, sino parece que los extranjeros no solamente visitaban los templos religiosos, sino iban a aprender nuevas ideas, nuevas reflexiones, nuevas filosofías, nuevos pensamientos. Y ese era el deporte, esa era la cuna, por eso se le decía la cuna de la civilización, del pensamiento, ¿no? Y seguimos adelante con estas conversaciones donde le dicen que el apóstol Pablo les explicaran con más detalle. Entonces el versículo 22 vemos ahí que el apóstol Pablo se poniéndose de pie en medio del Areópago. Y ahí ahora sí ya no está en el mercadito. Ahí en el mercadito estaban estos filósofos y se lo llevan y dicen, ¿sabes qué? No nos cuadra nada lo que dices, es demasiado novedoso, no tenemos ni de dónde agarrarnos para poder entender lo que nos dices. ¿Qué te parece si vienes y nos acompañas y vamos al Areópago? Ahí nos juntamos a discutir varios compañeros y varios filósofos y me parece que es el foro ideal para que tú les expliques a todos los pensantes que nos reunimos ahí, a la gente culta y que razona de esta ciudad, y explícanos este palabrerío, explícanos esta novedad, este Dios extraño del que tú estás hablando, ¿no? Entonces lo llevan al Areópago y ahí el apóstol Pablo hace una disertación corta, sorprendente. Por eso tenemos que reconocer que los viajes misioneros del apóstol Pablo llevó el evangelio hasta el último rincón de este mundo, del mundo romano, y se enfrentó a reyes, a magistrados, a esclavos, a gente culta, a no culta, a filósofos, porque él tenía un nivel de preparación ahí donde nació, en la ciudad de Tarso, actualmente Turquía. Ahí había una universidad muy famosa. Entonces él ahí creció y seguramente ahí estudió. Era un hombre muy culto, habla varios idiomas, entiende de filosofía, entiende de cultura griega, entiende de cultura romana, y por supuesto eso le permite hablarles en su lenguaje a estos hombres. Entonces por eso se pone de pie en el Areópago, se sube, me imagino, a un tapanco ahí en la parte alta, y ahí empieza a explicarle. Y esta manera en que él explica me llama mucho la atención, la habilidad para hacer eso. Dice, varones atenienses, percibo que sois muy religiosos en todo sentido. Cuando dice percibo, dice, ya me di cuenta que tienen dioses, ídolos, altares por todos lados. Se ve que son muy religiosos ustedes en todos los sentidos. Versículo 23 dice, porque mientras pasaba y observaba los objetos de vuestra adoración, y noten ustedes la palabra objetos de vuestra adoración. Pablo andaba por todas las calles ahí observando, sorprendido, indignado y encolerizado por la ignorancia de esta gente, ¿no? Tan filósofos, tan pensadores y tan ignorantes. Pero dice que veo los objetos de la adoración, y si entre toda la multitud hallé también un altar con esta inscripción, al Dios desconocido. Entonces, ¿qué dice el apóstol Pablo? Que entre todos los altares, entre todo había un altar vacío, o al menos no vacío, no tenía una imagen. Ahí vemos el templo donde vimos el video que entró un templecito, no había nada. Y había un altar afuera y encendido y no había nada, una imagen, ¿no? La razón es porque los atenienses, ellos
le atribuían culto a todos los ídolos y advocación para diferentes actividades, tareas. Entonces ellos querían asegurarse de que todo el panteón romano y todo el panteón griego, todos los dioses griegos tuvieran su templo, tuvieran quien les adore, tuvieran su fuego sagrado, tuvieran su altar, sus flores, sus frutas que les ponían ahí en los altares. Y entonces ellos decían, nosotros les damos las gracias a todos, pero puede ser que exista algún Dios por ahí que nosotros no conocemos, pero queremos asegurarnos de que somos agradecidos también con Él por todo lo que nos da. Y por eso habían edificado uno o varios altares, no nada más uno, había varios altares a los dioses que ellos no conocían, que ignoraban. Si había más dioses, a ellos también les querían presentar sus ofrendas. Entonces el apóstol Pablo, cuando entra con el tema de explicar el evangelio, dice, ustedes son muy religiosos y veo que hay por todos lados y hasta hay un altar al Dios no desconocido, porque había la inscripción ahí del altar. Ahí vemos la imagen de un altar al Dios desconocido que se encontraron fuera de Atenas. No sabemos si ese fue o era uno de los que había en aquel tiempo. Entonces dice pues ustedes, dice, pues lo que vosotros adoráis sin conocer, eso es lo que vengo a anunciarles. Así es que el apóstol Pablo, como buen misionero, encontró la grieta cultural y religiosa y filosófica para poder meter la cuña del evangelio y presentar un tema para poder hablar. Es decir, generarles a ellos la curiosidad de algo de ellos, no les está imponiendo, de algo que ya existe entre ellos. A ese Dios desconocido es el que yo vengo a presentarles. Entonces ahí captó la atención de todos. Se han de haber sentado, por supuesto, ahí en ese lugar. Y ahí tenemos la imagen de una vez más de Atenas, y ahí enfrente, donde está la imagen de la diosa Atenea, enfrente, ahí hay una flecha, les puse una flecha donde dice el Areópago, es un monolito, es una pequeña colina de mármol. Ahí Areópago se llamaba Areópago por el dios Ares. Para los romanos es Marte, dios de la guerra. Pero ahí se dice la tradición, la mitología, que el dios Ares fue juzgado por un crimen que él cometió. Entonces ahí se conoce como el Areópago y ahí tenían ya el lugar disponible para los tribunales, para ciertos juicios. Y en los tiempos de Pablo ya se usaba ese lugar para las discusiones y las disertaciones. Entonces vemos ahí una imagen en esta representación muy, muy bien hecha, que ese es el Areópago. Ahí están las bancas, claro, está vacío, pero creo que cuando estaba con Pablo estaba lleno de toda esta gente. Están las dos columnas. Me imagino que ahí estaba el apóstol Pablo en la parte de arriba, en las gradas, con el altar atrás, que hay un fuego sagrado, y no sabemos a quién es ese altar, pero la parte, lo que quiero que observen es toda la magnificencia de la belleza de los templos, de los ídolos, que está atrás del apóstol Pablo. Mientras el apóstol Pablo está hablando, tienen un escenario atrás de toda la idolatría y de todos los templos. Y sobre eso el apóstol Pablo les va a hablar. Por eso quise entrar en detalle para poder nosotros entender a qué se refería lo que el apóstol Pablo está a punto de decirles. Ahora, dice en el versículo 22. Entonces Pablo, poniéndose en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, percibo que sois muy religiosos en todo sentido. Perdón, estoy leyendo el versículo equivocado, lo voy a leer de nuevo, ¿no? Dice el versículo 24, perdón. Dice: el Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay, puesto que es Señor del cielo y de la tierra, no mora en templos hechos por manos de hombres. Ahí el apóstol Pablo está empezando a sacudir, después de haberles dicho que eran muy religiosos y que todo eso era muy bello y muy hermoso. Dijo: el Dios que hizo el mundo, que todo lo que en él existe, el Dios creador del cielo y de la tierra, notemos que está hablando de un solo Dios, nada más, y fue el que hizo todo. Para los atenienses no había un Dios que haya hecho todo. Había el Dios del caos, el Dios del orden, el Dios de la belleza o la diosa de la belleza, el de la cacería, de la guerra, la diosa fauna, la diosa flora, las musas, que vienen los museos, la música, las ninfas. Todos estos son advocaciones, inclusive
como Psique, que es Victoria, la diosa Victoria, que representa ciertos momentos o palabras abstractas de la vida diaria. Pero el apóstol Pablo está diciendo que nada de eso existe, que solamente existe un solo Dios y que ese Dios ha creado todo lo que existe. En el Antiguo Testamento se le conoce como el Shaddai, el Todopoderoso, el creador de todo lo que existe, ¿no? Entonces dice que este Dios hizo todo lo que hay, todo lo que está en el cielo y lo que está en la tierra, y ese Dios no mora en templos hechos por las manos de hombres. Les está diciendo qué hermosos templos. Pero ese Dios desconocido que ustedes conocen, que les vengo a presentar, ese Dios poderoso no habita en los templos que ustedes hacen, por más hermosos y magníficos que sean. Ahí no es. Y dice el versículo 25, ni es servido por manos humanas como si necesitase de algo, puesto que Él da a todos vida, aliento y todas las cosas. Dice, este Dios no habita en los templos que ustedes pueden hacer, ni necesita que le sirvan, no necesita que lo vistan, no necesita que lo pulan cada año cuando van a sacar las procesiones, porque en Atenas sacaban las procesiones, depende de la temporada, desde las Olimpiadas o desde las vocaciones, inclusive en Atenas se prestaban los ídolos con la ciudad de Corintio y salía la procesión de la diosa Minerva y ahí van las procesiones cargando al ídolo y se lo prestaban a Corinto por un tiempo y Corintio, la ciudad de Corinto prestaba otro ídolo y se lo traían para visitar la ciudad y había todo este tipo. Y sobre todo cuando había sequías, ¿no? Cuando iba a haber una guerra, pues ni se diga, salía Minerva a pasearla a la ciudad para poder ganar la batalla. Y necesitaba que la pulieran, necesitaba que la pintaran, que la decoraran. Entonces dice el apóstol Pablo que el Dios al cual viene a anunciar, Él no necesita que nadie le sirva. No necesita ayuda, Él no necesita guajes para nadar. Él no necesita bastones, no necesita sillas, no necesita que lo carguen, no necesita que le pongan en los altares alimentos, ni que le prendan fuegos, ni que le digan nada. Dice, no necesita nada como si necesitara de algo. No necesita servidumbre. No hay nadie que lo cuide, no necesita guardatemplo, no necesita sacristán para que lo cuiden. Dice, no necesita de algo. Dice, al contrario, dice el versículo, Él es el que da a todos vida, aliento y todas las cosas. Es decir, de Él fluye la vida. Él es el que nos sostiene a nosotros, no nosotros a Él. Nosotros somos lo que lo necesitamos, no, Él no nos necesita. Y empieza el apóstol Pablo a romper con todo concepto de la religión que tenían estas gentes. Dijo, qué hermosos edificios, qué belleza arquitectónica, qué talentosos y genios los arquitectos y los que decoraron y los que vistieron y los que hicieron, pero no sirve para nada cuando se trata de adorar al Dios verdadero porque Él no necesita de este tipo de cosas. Ni le hace falta que nadie lo cuida, ni le sirva. Y entonces sigue diciendo el apóstol Pablo en el versículo 26, hablando de este Dios creador de los cielos, dice, y de uno hizo todas las naciones del mundo para que habitaran sobre toda la faz de la tierra, habiendo determinado sus tiempos señalados y los límites de su habitación. El apóstol Pablo ahora les está diciendo que todos venimos de Él y que Él ha puesto a las naciones, las culturas, a los griegos, Dios los puso a los griegos. Y hizo también a los romanos y a los partos y a los judíos y a los babilónicos y a los egipcios, los hizo a todos. Hizo a todas las naciones del mundo y dice que les dio un pedazo de territorio para que habitaran. A los imperios les dio su pedazo de tierra sobre la faz de la tierra. Y luego dice, habiendo determinado los tiempos señalados y los límites de su habitación. Dijo, a cada nación, a cada imperio, a cada cultura les dio su lugar y les dio un tiempo para que crecieran y otro tiempo para disminuir. Así se fue el imperio babilónico, subió y bajó. Y los egipcios crecieron y se fueron. Y los griegos también tuvieron su clímax con Alejandro Magno, que helenizó toda esa zona, casi llegó hasta la India, llevaron su cúspide de cultura helenizar a todo el mundo conocido, y eran los griegos, no había nadie más que ellos, pero se les acabó.
el circo. Murió Alejandro el Grande y se dividieron y se levantaron los romanos y los romanos vienen y se apropian de ellos. Y entonces quedaron los griegos como una subcultura, como algo que fue sometido por un imperio, una cultura mayor. Y dice que ese tiempo se acabó. El tiempo de Sócrates, de Platón, de los grandes pensadores, fue alrededor del año 350 o 400 antes de Cristo. En ese momento, inclusive la mitología griega, en los tiempos del apóstol Pablo, ya va de picada. La gente se reía de los ídolos de la mitología griega. No todo el mundo, sobre todo los filósofos, se burlaban de ellos. Ya no había tantos pensadores como en la antigüedad. La época de oro de los griegos ya estaba en declive. Tan es así que era Roma la que estaba brillando. Tan es así que Roma hace una copia de toda la mitología griega. Cada uno de los ídolos tiene su versión romana. Y dice Pablo que Dios fue el que le dio el tiempo a los griegos y el tiempo que se acabó y Dios dijo, este Dios que les digo a presentar fue el que dijo, ya no más, y quedan sujetos. Por eso dice, determinó los tiempos señalados y los límites de su territorio donde habitarían estas culturas. Y entonces les está diciendo el apóstol Pablo sobre estas cosas y les empieza a aclarar totalmente cómo es esta verdad. Y entonces sigue hablando el apóstol Pablo en el versículo 27. Entonces dice que los puso ahí a cada nación para que buscaran a Dios si de alguna manera palpando le hallen, porque no está lejos de ninguno de nosotros. Entonces dice el apóstol Pablo que ese Dios que no necesita que le sirvan, que es el Dios del cielo y de la tierra, que Él es el que da vida, dice es el que lo sostiene. Nosotros a los dioses no los sostenemos, no nos necesita, nosotros nos necesitamos, la vida fluye de Él. Sí, Él es la fuente de la vida. Y entonces dice que Dios determinó estos momentos para que cada persona buscara a Dios. Y entonces dice el apóstol Pablo, es responsabilidad de cada criatura que busque a su Creador. Por eso dice el versículo 27, para que buscaran a Dios de alguna manera palpando le hallen, aunque no está lejos de ninguno de nosotros. Pero el apóstol Pablo está hablando más de lo que estamos leyendo. Porque cuando usa la palabra que lo busquen palpando y que no está lejos de nosotros, les está diciendo que ellos dentro de su propia ignorancia, que es una ceguera espiritual, como si fueran ciegos, aún en medio de esa oscuridad, como ciegos, necesitamos o es entender que es nuestra responsabilidad buscar a Dios aún desde la ignorancia. Dice la palabra de Dios que el que busca a Dios lo va a encontrar. Entonces dice el apóstol Pablo que es responsabilidad de ellos buscar al Dios verdadero, aún en la ignorancia, como si fueran ciegos, pero palpando, como si estuvieran de rodillas, como si fueran a tientas, que se va la luz ahí a las 10 de la noche y no se ve absolutamente nada. ¿Qué es lo que hacemos? Tocar las paredes para empezar a movernos, a buscar las velas o a buscar una lámpara, a buscar algo. Dice, así, en medio de la oscuridad necesitamos buscar a Dios y es nuestra responsabilidad, no podemos quedarnos en medio de esa oscuridad. Por eso les dice a estos filósofos y atenienses, sé que tienen que buscar a Dios, es su responsabilidad, aún en medio de la oscuridad y la ignorancia, buscar a Dios. Y dice, aunque no está lejos de nosotros, pues Dios está muy cerca. Es cuestión de que ustedes lo busquen, es cuestión de que ustedes le dediquen tiempo, que oren y cada uno le busque. Así es que nadie puede decir que cuando llegue la presencia de Dios y que Dios le diga, güey, ¿tú qué? Pues es que yo no sabía nada, a mí nadie me dijo nada. ¿Cómo no? Estaba cerca de ti, te mandé a fulano, a palangano, te habló de mí y tú dijiste que no. Es que yo no sabía. Sí, pero es tu responsabilidad buscarme. De tal manera que cuando llegue el día del juicio nadie va a tener excusa. Todos tendremos que asumir nuestra responsabilidad. Por eso dice el apóstol Pablo que es responsabilidad del ser humano buscar al Dios verdadero y entender que aún desde su ignorancia lo puede encontrar porque Dios está muy cerca de él. ¿Por qué? Porque Dios quiere que lo encuentren. Dios está cerca de nosotros. Aún en la oración desesperada, a las 2, 3 de la mañana, en la ignorancia de aquel que no sabe nada de Dios, pero si clama con honestidad desde su corazón,
clamas de la profundidad, Señor, ayúdame, por más corta que sea la oración, Dios se encargará de mandar a alguien para poder presentarnos la verdad y presentarnos el evangelio, de poder conocerlo. Así funciona y es responsabilidad nuestra, ¿no? Y sigue diciendo el apóstol Pablo que todos dependemos totalmente de Dios. Todos necesitamos entender que venimos de Él. Dice el versículo 28, porque en Él, refiriéndose a Dios, en Él vivimos, nos movemos y existimos. Así como algunos de vuestros mismos poetas han dicho, porque también nosotros somos linaje suyo. Y aquí notamos algo interesante. Este versículo, estas palabras, el apóstol Pablo las está pronunciando, pero son palabras de algunos filósofos de la época. Está tomando palabras de la filosofía para decirle que ahí dentro de ellos, la oscuridad, ahí algunos empezaron a palpar a Dios. Y dice que todos vivimos en Él, nos movemos en Dios y existimos en Él como si fuéramos un pez en un acuario. El elemento de nuestra vida es el agua. Dice, ese es Dios. Nos movemos en Dios, respiramos Dios, vivimos en Dios, nos movemos. Y si Él llega a quitarse de nuestra vida, nosotros morimos. Él es la fuente de nuestra vida. Dice, y esto que les estoy diciendo no es novedad. Algunos de ustedes ya han dicho en su filosofía estas verdades. Vivimos en Él. Y luego remata con un poeta también que dice, porque también somos linaje suyo. Porque los griegos decían que ellos se cosieron aparte. Ellos decían que nacieron en esa tierra, que no estaban conectados con nadie. Acuérdense que para ellos son la cultura, ellos son el pensamiento, ella es la civilización, y todos los demás son bárbaros, ignorantes, que no sirven para nada, y los veían para abajo. Aunque estaban sometidos por los romanos, los veían como romanos, como bárbaros guerreros, pero ellos eran los que razonaban. Porque ellos decían que se cosieron aparte, que eso eran griegos y venían de los dioses, y ellos por eso decían a uno de sus pensadores, linaje somos. Y dice el apóstol Pablo, todos nosotros fuimos creados por Él, por Dios, este Dios desconocido que les vengo a presentar. Este Dios que ustedes no conocen, nos ha hecho a todos, no nomás a ustedes griegos, a los romanos, a los egipcios, a los judíos, a los babilónicos, a todos. Y a cada uno les dio su tiempo. Y el tiempo para que ustedes lo conozcan ha llegado, dice el apóstol Pablo. Es el momento, dice el apóstol Pablo, de que ustedes lo conozcan. Es el momento de que lo acepten. Después de toda esta explicación, dice el apóstol Pablo, versículo 30, por tanto, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, Dios declara ahora a todos los hombres en todas partes que se arrepienten. Hasta ahí empieza el problemones. Ahora sí, la cosa está poniendo más difícil. De por sí no les cuadraba las ideas del apóstol Pablo de que los griegos eran igual a todos y que ya se les había pasado el momento de su gloria y que la verdad es que pues, qué bueno que eran muy cuerdas con la arquitectura y el diseño, pero que eso no servía para nada en términos de adoración, que Dios no habita en esos lugares, que se estaban equivocando y que estaban viviendo totalmente en ignorancia, cuando ellos presumían de razonar y de tener las ideas y el razonamiento. Ellos acapararon el pensamiento de la filosofía y para ellos todos eran bárbaros. Ellos eran los únicos cultos, los únicos. Y aunque había pasado su gloria, ese es el abolengo que ellos presumían. Entonces el apóstol Pablo, delante de esta nata de pensadores, ahí está la nata de los que piensan, de los que razonan con sus sábanas, ahí sus vestuarios y jactándose de todo este conocimiento, les rechinaba lo que escuchaban y los engranes en sus cerebros estaban tratando de poder asimilar las ideas de Pablo y le tronaban los dientes de los engranes porque no les cuadraba. Y entonces para rematar, dice el apóstol Pablo que todos estamos iguales y que es responsabilidad de ellos buscar a Dios. Y entonces el versículo 30, ahí remata y ahí está más duro. Bien aventado el apóstol Pablo. Haga de cuenta que lo que les está diciendo, usted vaya, agarra el panal y le da unos palazos al panal,
le da una buena sacudida y luego ahí se queda para que le piquen. Pues eso es lo que está haciendo el apóstol Pablo con todas estas declaraciones. Ya tenía experiencia, lo habían apedreado allá en Tesalónica, en Iconio y Listra lo habían apedreado a tal punto que casi lo tomaron por muerto, lo echaron fuera de la ciudad y se volvió a levantar y volvió a ir. No era la primera vez que lo maltrataban, inclusive salió huyendo de Tesalónica. Acuérdense que toda esta historia inicia porque salió huyendo. Le dijeron, vete allá a Atenas, escóndete porque los de Tesalónica te andan buscando para matarte. Y no entiende, apenas llegó a Atenas y anda en los mercados predicando, ahora está en medio de la nata del panal con todas estas avispas, todos estos sensibles que no les gusta que les digan sus verdades, y ahora está en medio en el Areópago, con la vista de todos estos templos, la Acrópolis y toda esa belleza, dice, no sirve para nada. De lo que ustedes se sienten orgullosos, no sirve para nada. Por eso es el versículo 30. Por tanto, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, Dios en este momento les está declarando a todos ustedes que se arrepientan. Lo que les está diciendo, que Dios es bien buena onda. Dice Dios, su misericordia, su compasión, entiende la ignorancia, que han sido idólatras, y han tenido todo tipo de ídolos y les dedican y le hacen votos y les hacen fiestas y les danzan y les bailan, les ponen flores, comidas, sacrificios y les construyen templos magníficos de oro y plata y los embisten a los ídolos con toda esta belleza. Se contó y todo, no sirve para nada. Dice, pero Dios en su misericordia ha decidido pasar la ignorancia de ustedes, pasar por alto la ignorancia, no tomarla en cuenta. Entonces les está diciendo ignorantes. Pablo les está diciendo, pero Dios, el que yo vengo a presentarles, Él ha tomado la decisión de pasar en alto la ignorancia de ustedes. Toda esta ignorancia, toda esta oscuridad en la que viven ciegos, deben de buscarle a Dios. Y Dios es tan bueno y su misericordia que Él dijo, ya sé que son ignorantes, vamos a presentarles la verdad para que ahora se acerquen a la luz. Les dijo ignorantes a todos estos pensadores. Y dice, Dios declara ahora, dice, ahí estaba parado. En este momento Dios está declarando a todos los hombres en todas partes, en todas las naciones, en todas las razas, en todas las religiones, en todas las personas, los ricos, los pobres, ignorantes, cultos, filósofos, no filósofos, esclavos, libres, a todos les está dicho y les ha declarado que es el momento que se arrepientan todos. Es el evangelio que está llevando el apóstol Pablo. Por supuesto que estaba tronando todo. Estaban tronando el razonamiento. ¿Cómo le haces para presentar un evangelio a estos que no conocían nada del Antiguo Testamento? Vas y le presentas y le dices que el Dios ha decidido pasar esa ignorancia y que tiene planes, y que el primer paso de los planes es que se arrepientan. Pero sigue todavía hablando el apóstol Pablo. Quisiera leer este pasaje de Romanos 1, donde describe esta ignorancia de los griegos y de los romanos. Capítulo 1, versículo 18, describe muy bien cómo llegaron a hacerse ignorantes. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia restringen la verdad. Es decir, los que tienen conocimiento la están cerrando, porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente. Es decir, que todos los seres humanos tenemos dentro de nosotros una evidencia de la existencia de Dios. Todos, sin excepción, todos los seres humanos. Dios no dejó a nadie abandonado. En la India, en el África, en todos lados, ahí hay algo de Dios que les permite buscarlo. No es la divinidad dentro de nosotros, no es así, sino puso dentro de nosotros un espíritu, su espíritu, para que le buscáramos. Dice, porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad, se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que no tienen excusa. Nadie puede decir que Dios no existe, porque solamente de contemplar no solamente la belleza, las leyes de la física,
de ver cómo funciona el organismo, el cuerpo humano, la perfección, el equilibrio de las cosas, el firmamento, el cosmos. Dijo, esto no es un asunto de casualidad. Este es un trabajo de diseño. Alguien lo planeó. Dice, nadie tiene excusa para decir que Dios no existe. Existe un Dios y ahí está. Y aún dentro de nuestra ignorancia tenemos que buscarlo. Es nuestra responsabilidad. Nadie va a tener una excusa de que diga, yo no sabía que existía. Yo pensé que todo era pura mitología. ¿Cuál mitología, mijito? ¿No te diste cuenta de dónde estás viviendo? ¿Cómo? ¿Tú crees que todo esto fue de la chiripada? ¿Tú crees que fue una explosión? Por favor, este es un diseño, esta es una creación. Y debes de entender que detrás de la creación hay un creador. Y ese creador te hizo. Y ese creador te está buscando. Y ese creador ha tomado la decisión de brincar tu ignorancia, de haberle atribuido las virtudes a otro, a lo que no es Dios, con tal de que te arrepientas. Y sigue diciendo Romanos, dice, porque aunque conocían a Dios, no le honraron como Dios ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos. Y ahí está el problema del razonamiento de los griegos, los filósofos. Ellos llegaron a pensar que porque pensaban muy bien tenían la razón. Tanto razonaron en sí mismos que dijeron, nadie puede pensar como nosotros tenemos las respuestas para todos. Y entonces dice que su corazón, de tanto razonar, su corazón necio fue entenebrecido. ¿Y por qué usa la palabra necio? Me gusta esa palabra. Le voy a decir mi definición de necio. Algunos ya la conocen, los que me conocen saben cuál es. Una persona necia es aquel que cree que sabe y no sabe nada, pero aparte tiene la obligación de saber. Y así están estos filósofos necios. Creen que saben porque razonan mucho y porque explican ideas, cosas abstractas que los demás pueblos no podían explicar. Y porque creen que ellos explican el universo a su razonamiento, creen que saben, pero la verdad, dice el apóstol Pablo, son ignorantes, no saben nada. Les vengo a presentar este Dios. Pero aparte, es obligación de ustedes conocerlo. Por eso dice el apóstol Pablo que se envanecieron en sus propios razonamientos. Cuando la gente dice, yo soy mi propio Dios, yo soy el que digo lo que está bien y lo que está mal. Yo no acepto que nadie me diga que me diga lo que está mal y lo que está bien. Yo soy el que digo, si me gusta, lo hago, no me gusta, no lo hago. Lo entiendo, lo hago, no lo entiendo, no lo hago. Y cada quien forma su propio Dios en nuestros días. Cada quien tiene su propio código de conducta. Nadie se quiere sujetar a los principios de Dios. Por eso dice el versículo 22, profesando ser sabios, es decir, creyendo que lo sabían todo, se volvieron necios, no entendieron nada, creían que sabían y no sabían. Y cambiaron la gloria de Dios, incorruptible, por imagen en forma de hombre corruptible, de aves, cuadrúpedos y de reptiles. Lo que dijo el apóstol Pablo, la gloria que le correspondía a Dios, se la dieron a lo que no es Dios. Se inclinaron a lo que no es Dios. Le dieron gracias a lo que no es Dios. Se entregaron a lo que no es Dios, a su propia creación. Pero por causa de su necedad y de tener el entendimiento entenebrecido, ahogado en sus propios razonamientos, porque no aceptaron los principios de Dios, porque no aceptaron lo que Dios les dijo, prefirieron hacer su propio Dios y su propia religión y sus propias verdades. Por eso cayeron en la ignorancia y en la necedad. Dice el apóstol Pablo, pero Dios ha establecido pasar en alto esta ignorancia a ustedes que se creen que se la saben todo, que se humillen, que se arrepientan, porque van a ser juzgados. Y ahí es donde está la palabra más dura para todos ellos. Versículo 31. Porque Él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por medio de un hombre a quien ha designado, habiendo presentado pruebas a todos los hombres al resucitarle entre los muertos. Aparte de que les dijo ignorantes y que tenían que arrepentirse de la ignorancia y buscar a ese Dios que ellos no conocían y someterse a Él, deberían de arrepentirse de su propia ignorancia por su propio orgullo de razonamiento, porque se creían superiores a los demás, de tal manera que no necesitaban que nadie les dijera nada. Digo, pero ¿saben qué? Dios ha decidido que el que se arrepienta la va a librar. Digo, porque aparte de que les está dando la oportunidad, Dios está estableciendo un día
vendrá un día y van a ser juzgadas todas las naciones, todas las personas, todas las culturas, todos los reyes, filósofos, ignorantes, esclavos, libres, pensadores, no pensadores, ricos, pobres. Todos los seres humanos vamos a ser juzgados con justicia. Por eso dice con justicia. Nadie va a poder decir que no sabía, porque la propia creación habla del Creador y nosotros debemos de sujetarnos a ese Creador. Y dice que va a llegar ese día de juicio y va a ser juzgados todos por un hombre. Ese hombre es el que Dios ha establecido y asignado y ha presentado pruebas de su autoridad, que es la resurrección. Ese hombre es Jesús. Dijo, ustedes van a ser juzgados por Jesús en ese día del juicio. Ahí tronaron todos, porque ellos no podían aceptar que un hombre que murió como criminal en la cruz, que resucitó entre los muertos, ahora los iba a juzgar a ellos con todo y su abolengo de pensamiento y con toda y su sangre de realeza de grandes pensadores y de la filosofía. Tenían que renunciar a sus ideas. El apóstol Pablo en otra ocasión dijo que era necesario derribar todo pensamiento que se levanta contra el conocimiento de Dios. Que era necesario que nos quitáramos de todo prejuicio. Si realmente queremos conocer a Dios, y no conocer la religión, porque no me estoy refiriendo a la religión. Dios no vino a establecer una religión. Jesús no murió en la cruz por un sistema religioso. Murió en la cruz para poder darnos vida, que a través del arrepentimiento pudiéramos dar una vida eterna. Y que cuando llegara el día del juicio, nos refugiáramos en la sangre del Cordero, en ese día del juicio, para alcanzar la salvación. Ahora es la oportunidad de los griegos. Ahí están Atenas, ahí están los pensadores. Muchos, nomás meneando la cabeza, decían que no. Otros decían, esto es ridículo lo que nos está diciendo. Confiar nuestra vida en uno que murió en la cruz. Y entender la cruz es como entender ahora y si alguien le dice que tenía que confiar en alguien que murió en la silla eléctrica. Así debemos de entenderlo. ¿Cómo que murió en la silla eléctrica? Sí, murió en la silla eléctrica, pero era inocente. Él no hizo nada. Estaba difícil de creerlo. Por eso la vida eterna y la fe radica la vida eterna en la fe en Cristo, en su obra, en sus dichos, sus hechos y sus promesas. Lo que Cristo dijo, necesitamos aplicarle fe. Lo que Cristo hizo, necesitamos aplicarle fe. Y lo que Cristo prometió para nosotros, necesitamos aplicarle la fe. Por eso Jesús dijo, tú has creído porque has visto, así le dijo a Tomás. Mete tu mano, mira, aquí estoy. Pero más dichosos y felices aquellos que sin ver han creído. Han creído en el mensaje que ustedes llevarían. A Cristo nadie lo ha visto. A Jesús no lo vieron. Se fue, resucitó y después de varios días, 40 días, se fue a su gloria. Ahí nadie lo ha vuelto a ver jamás. Y todo el que creyera en esta palabra, en la predicación de estos hombres, de estos discípulos que se extendieron por todo el imperio, el rincón del imperio romano y más allá, hasta la India y hasta la China, llevaron un mensaje difícil de creer, que estaba basado en hechos, basado en promesas y en hechos, basado en milagros, en la resurrección y basado en el Espíritu Santo. Esa era la oportunidad para ellos. Esa era la oportunidad para estos filósofos que decidieron al final, algunos, decir que no. Versículo 32. Y cuando oyeron de la resurrección de los muertos, algunos se burlaban, pero otros dijeron, te escucharemos tal vez acerca de esto en otra ocasión. Y entonces Pablo salió de entre ellos, pero algunos se unieron a él y creyeron, entre los cuales estaba Dionisio, el Areopagita, y una mujer llamada Damaris y otros con ellos. La gran mayoría no quiso creer, pero estos pocos que creyeron, entre ellos este nombre que sobresale, Dionisio, el Areopagita, llegó a ser muy famoso posteriormente. Él llegó a ser obispo en Atenas, de la iglesia que se formó en Atenas, por el mensaje de Pablo. Unas cuantas semillas fueron suficientes para extender todo el mensaje. Y voy terminando con este pasaje. Hechos 7, versículo 48. Sin embargo, el Altísimo no habita en casas hechas por manos de hombres,
como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis?, dice el Señor, o cuál es el lugar de mi reposo. ¿No fue mi mano la que hizo todas estas cosas? Dice, Señor, ¿cómo me van a hacer casa? ¿Quién me puede contener a mí? Leemos este pasaje de Isaías 40. ¿A quién pues asemejaréis a Dios? ¿Con qué semejanza le compararéis? Dice. ¿A qué vamos a comparar a Dios? El artífice funde el ídolo, el orfebre lo recubre de oro y el platero lo hace cadenas de plata. El que es muy pobre, para tal ofrenda, escoge un árbol que no se pudra, se busca un hábil artífice para erigir un ídolo que no se tambalee. ¿No sabéis? ¿No saben? ¿No han escuchado por ahí? ¿No lo han anunciado desde el principio los profetas? ¿No han entendido desde la fundación de la tierra? Él es el que está sentado sobre la redondez de la tierra. Note el versículo en este pasaje. Dice que Dios está sentado sobre la redondez de la tierra. En aquellos años, cuando escribieron el profeta Isaías, 750 años de Cristo, no había todavía manera de ver la tierra que era redonda. Sin embargo, Dios lo estaba revelando. Ahí dice la Biblia la redondez de la tierra, cuyos habitantes son como langostas. Él es el que extiende los cielos como una cortina y los despliega como una tienda para morar. Él es el que reduce a la nada a los gobernantes y hace insignificante a los jueces de la tierra. Apenas han sido plantados, apenas han sido sembrados, apenas han arraigado en la tierra su tallo, cuando Él sopla sobre ellos y se secan. La tempestad como hojarasca se los lleva. ¿A quién pues me haréis semejante para que yo sea su igual?, dice el Señor. Alzad en alto vuestros ojos y ved quién ha creado estos astros, y el que hace salir el orden de su ejército, y a todos llama por su nombre, por la grandeza de su fuerza y la fortaleza de su poder. No falta ni uno. Todo está en su lugar. Él ha puesto las leyes para que sigan el orden de las cosas. Él es el que sostiene, dijo el apóstol Pablo. No necesita de nosotros. Él no se cansa ni se fatiga, dice la palabra de Dios. ¿Qué lo puede contener? ¿Un templo? Por más hermoso que sea, que tenga oro y plata, por más genios que sean los artistas, ¿podrá contener? Nada lo puede contener. Pero la palabra de Dios dice que Él habita en medio de un corazón contrito y humillado. Esa es la habitación. Dice el mismo profeta Isaías, el que es alto y que es sublime, el que habita en la eternidad, Él le gusta y desea habitar en medio de un corazón contrito y humillado. Esa es la gran diferencia. Ese es el templo. Cuando alguien se humilla, cuando alguien derriba sus propios pensamientos y renuncia a sus propios conceptos y ideas y se inclina ante Él, por esa razón nos ponemos de rodillas, por esa razón ponemos nuestra cabeza en el suelo para decirle: tú eres el grande, tú eres el sublime, tú nos has hecho, no nosotros a ti. Tú no nos necesitas, nosotros te necesitamos. Tú eres el que nos sustentas, no nosotros a ti. De ti viene la vida, de ti viene lo que somos. El futuro está en tus manos, la victoria está en ti, Creador del cielo y de la tierra. Tú eres principio y fin, tú eres el alfa y el omega. Yo quisiera que vayamos terminando, que vayamos cerrando nuestros ojos. Podemos apagar nuestras pantallas, estar de rodillas delante del Señor, humillarnos delante de Él y reconocer que a ese Dios maravilloso, creador del cielo y la tierra, nada lo puede representar. Ni el genio más brillante de la cultura griega, ni la arquitectura, ni las artes, ni la filosofía puede describir la grandeza de Dios. No
No hay nada que nosotros podamos hacer para representarlo. No lo podemos captar. No lo podemos controlar. Nosotros no lo podemos llevar y traer, sentarlo y levantarlo, encerrarlo o castigarlo. Él es el que pone principio y fin a todas las cosas. Él sopla sobre nosotros y nos da vida, y vuelve a soplar, y nos vamos con Él. Levanta los imperios y los derriba. Levanta a los hombres en su gloria humana, y sopla como un fuego abrasador y consume su gloria. Él es el que sostiene la redondez de la tierra. Él es el aliento de la vida. Y ha demandado que nosotros nos arrepintamos y que reconozcamos que dependemos de Él. Nuestra vida está en Él. Nuestro pasado está en Él. El presente depende de Él. Y el futuro está en sus manos. La mayor bendición es tenerle a Él, no lo que está en sus manos. Necesitamos renunciar a toda necedad, en humildad y en sencillez creerle a Él, porque llegará un día en que todos seremos juzgados, creyentes o no creyentes, y ninguno podrá sacar excusa. Nadie podrá alegar ignorancia, porque las virtudes de Dios, su amor y su misericordia y compasión, están detrás de toda esta creación. Y reconocer que Él es el Dios y Rey de nuestra vida, y Él ha mandado a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz, para que a través de su sangre refugiarnos a Él, y que Dios pasara en alto nuestra ignorancia, y que a través del arrepentimiento poder refugiarnos en Él. Vendrá el día del juicio, y cuando llegue ese día estaremos ahí, y cuando seamos llamados al juicio, cuando Dios nos ve, verá a Cristo, y cuando vea a Cristo en nuestras vidas, dirá: buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Y eso es lo que nosotros necesitamos entender, que cuando el Padre nos ve, que vea a Cristo. Señor, te damos toda la honra y toda la gloria. A ti nos sometemos, a ti nos inclinamos, a ti nos entregamos. No hay nadie fuera de ti, no hay nadie por encima de ti, y no hay nadie por debajo de ti. Tú eres el alfa y el omega, principio y fin de todas las cosas. Tú das aliento de vida y estableces los tiempos para las naciones. Y tú escoges el día para nosotros para llegar a este mundo. Y también escoges el día para llegar a tu presencia. Tú estás con todos aquellos que te buscan, con el de corazón contrito y humillado, porque ahí te deleitas en aquel que te adora en espíritu y en verdad. Aquel que sabe que su vida es un templo donde habitas. Te damos toda la honra, te damos toda la gloria al único Dios verdadero, el que merece la gratitud, el honor, la majestad, el imperio y el dominio por los siglos de los siglos. Amén.